A casi 20 años de la reforma al artículo 115 constitucional, los municipios no han logrado romper su dependencia financiera de la federación. Un obstáculo para una mayor recaudación del impuesto predial es el rezago en los valores catastrales de los predios respecto a los valores comerciales. Según el INEGI, en promedio, los valores comerciales son 42.4% más altos que los valores catastrales. Hoy vamos a platicar de esto, aquí, en Juzgue Usted. Maestro José Alberto Sánchez Nava, bienvenido, buenas noches. Gracias, Paco. Muy amable. Abogado litigante, ¿verdad? Sí, así es. Licenciado Manuel Solares, bienvenido, buenas noches. Paco, con el gusto de estar contigo. Buenas Usted ha noches. sido diputado federal en 2 ocasiones. Así es. Y nuevamente en el país se está discutiendo la legalidad o ilegalidad de la aplicación del impuesto predial en algunas entidades de la República. Y si me apura, prácticamente en todo el país hay una ilegalidad en el cobro de impuesto predial por parte de los municipios o de los ayuntamientos, en el caso de todo el país. De fondo, Paco, fíjate que desgraciadamente el sistema político no ha podido correr parejo a la exigencia constitucional de que los impuestos sean fundamentalmente proporcionales, equitativos y justos. Afortunadamente, el México plural y el México que ya no es monocorde, que ya no es hegemónico bajo el mando de un solo partido, pues ha puesto en evidencia la inconstitucionalidad muchas veces de los impuestos, o sea, la inconstitucionalidad tanto de la recaudación como de la distribución de los recursos. Y es ahí donde radica un problema esencial de justicia social. Sí, así es. Mira, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que cuando se modifica el 115 constitucional, los congresos del Estado le delegan en las leyes respectivas, tanto de catastro como fiscales, para que de manera discrecional fijen valores que no son proporcionales y que la mayor parte de la población pues tiene una incertidumbre enorme para saber qué realmente, cuáles son los elementos que constituyen un impuesto de esta naturaleza. ¿Cuáles serían los elementos que constituyen la valoración de un terreno, de un inmueble, Sí, para de ahí sacar lo que corresponde de impuesto bueno, predial? la base gravable pues es el costo tanto del terreno como de construcción. Esa es la base. Las tablas de valores establecen los porcentajes que van a ser tomados en cuenta para extraer el impuesto. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es de que hay un principio de motivación y objetividad respecto de la extracción de cada uno de estos impuestos. Hay que recordar que el 115, el 31, fracción cuarta constitucional dice que los impuestos obviamente es obligación de pagarlos, de todos los mexicanos, Claro. pero deben de ser equitativos y proporcionales. Así lo dice. Aquí la situación es de que cuando las legislaturas locales les delegan facultades para llevar a cabo esa tarea a los municipios, se exceden. ¿Cuál sería el porcentaje que se fija del valor comercial de una propiedad para el valor catastral? Bueno, es que eso depende de muchas circunstancias. O sea, el valor comercial siempre ha estado sujeto a las leyes del mercado. Claro. El problema aquí es que, como dice el maestro Sánchez Nava, no tenemos comités técnicos que valoren correctamente eso y que les sea reconocida la personalidad y las atribuciones y facultades para incidir en ese problema. Y obviamente, si los municipios no lo hacen, pues menos lo van a hacer los congresos, que legislan por lo general pues sobre las rodillas, ¿no? Entonces, es momento, yo creo, de poner orden ahí, porque tú sabes, ustedes saben, que las contribuciones reflejan el grado de confianza ciudadana. Y un país que no ha podido hacer que los ciudadanos asimilen y los ciudadanos obedezcan eso, pues obviamente va a estar cayendo en problemas de recaudación. En ese sentido sí quisiera hacer una aclaración. Mira, Sí, licenciado. la proporcionalidad antes de las reformas al 99, los valores catastrales, entre comillas, pues eran simbólicos. Había muchas operaciones que no atendían realmente al valor comercial de las propiedades. Entonces, a partir de la reforma al 115, trataron de homologarse tanto el valor comercial para efectos de impuestos, es decir, que fueran exactamente casi a la par
el valor comercial con lo que vamos a pagar por concepto de impuestos reflejado en la tabla de valores de terreno y de construcción. Pero lo que ha ocurrido aquí es de que eso obviamente inhibió el mercado de inmuebles. Los notarios sufrieron un impacto porque ahorita, en estos momentos, la proporcionalidad tanto del pago por el traslado de dominio de una propiedad a precios vigentes, es decir, a precios comerciales, implica que se inhibe ese propio mercado. Sin embargo, hay factores externos, sociales, por ejemplo, hay ciudades que por inseguridad tienen una mayor oferta de bienes inmuebles que ya no es proporcional al costo de construcción, al costo comercial. ¿Cuál sería la instancia, licenciado Solares, ante la cual acudir un ciudadano, un propietario de un inmueble, para reclamar la ilegalidad de este impuesto, del cobro de Indudablemente impuesto el predial? juicio de amparo, en primerísimo lugar. Y si tú lo quieres llevar por un lado contencioso administrativo, pues hay los tribunales, como en el caso de la Ciudad de México, el Tribunal Contencioso Administrativo. Pero fíjate que incluso en la Ciudad de México se llegó a un extremo muy reprobable. Hace unos pocos años se le encargó al equipo de aerofotogrametría del Corte Inglés que hiciera una visualización general de la ciudad y en base a ello fijar los costos de los impuestos prediales unitarios de las casas y de los comercios. Cuando ustedes saben que una vista aerofotogramétrica, pues obviamente estás hablando de una distancia de varios kilómetros arriba, en donde no puedes precisar de ninguna manera ese tipo de valor y ese tipo de costos, ¿no? Así Por es. otro lado, el criterio de inseguridad, o sea, lo que dice Sánchez Nava, o sea, ¿cómo vas a hacer valer tú tu recaudación en base a tus impuestos catastrales y en base a tus valores catastrales? Pues si la inseguridad te prohíbe el comercio, o sea, te inhibe absolutamente cualquier tipo de intercambio comercial. Entonces sí estamos en un problema serio que yo creo que las autoridades no han alcanzado a visualizar. Así es. Incluso en estos momentos, se trata de visualizar bien el problema fiscal porque es una de las 3 medidas, junto con la protección de los recursos naturales y junto con la devolución fiscal de los grandes deudores, que tienen que aplicarse urgentemente en México. Yo creo fundamentalmente es de que tenemos que apegarnos a la legalidad, a los principios de legalidad tributaria. Ahí nuestro país tiene unas deficiencias enormes. Ahí es donde visualizamos que en el país los congresos les ha hecho falta una formación en materia de conocimiento y también a la sociedad de conocimiento respecto a los principios de legalidad tributaria, al cual los mexicanos sí estamos obligados a contribuir con el gasto público, tanto de la Federación, de los estados y los municipios, pero obviamente este exceso de impuestos vulnera el derecho mínimo vital de los ciudadanos. Pero también, licenciado Solares, esto no solamente afecta a nuestros bolsillos, también afecta a la propia captación, porque entre más impuestos que hay que pagar, pues la gente evita hacerlo, ¿no? Así es, y también implica en el corto plazo, a lo mejor cortísimo plazo, un problema de gobernabilidad. Sí, yo Entonces, creo yo creo que el que debate está perfectamente fijado sí. y ya corresponde a otras instancias abundar sobre él, ¿eh? Porque es una materia demasiado delicada en la que está en juego no solo el presente, sino también el futuro de México. Yo creo que la cuestión fiscal ha sido tomada tan a la ligera que de veras tiene hoyos profundos. ¿No cree usted, más? No se ha, o sea, se ha desvirtuado realmente el sentido del 31 fracción cuarta de la Constitución porque no estamos siguiendo los principios que deben de atender realmente los actos legislativos en vía de extracción de impuestos. En materia, por ejemplo, del predial, el predial realmente los ayuntamientos lo que al final hacen con esas laxas legislaturas locales es de que le pasan la carga fiscal a los que realmente están pagando el impuesto predial y hacen un estudio más de proyección porque también depende, con base a la ley de coordinación fiscal, que los ingresos de los municipios dependen de su captación. Así es. Entonces, en materia de emergencia económica para efecto de sostenerte en un nivel de percepción de recursos federales, se debe de ver reflejado en la cantidad, no en la calidad del impuesto. Entonces eso nos implica que se van haciendo círculos viciosos en los gobiernos municipales, pero sustentados en las deficiencias legislativas de cada uno de los congresos, porque los congresos no han entendido
que un acto tributario, desde el punto de vista legislativo, debe estar acorde con el 14 y 16 constitucional, es decir, que debe estar debidamente fundado y motivado, siguiendo principios, obviamente, de certeza y también de equidad. Y están siguiendo instrucciones del gobernador en turno, que eso es lo que implica un problema social. Y la posibilidad de que ahora los alcaldes, los presidentes municipales, se reelijan, ¿cambiaría esta situación? Pues yo creo que no, porque no creo que puedan aprender de un trienio a otro. No. Lo que se tiene que aprender, sobre todo en materia de sensatez y en materia de asesoría, como dice el maestro, ¿no? Los alcaldes asumen lo que la legislación les determine, aunque esté mal la legislación. Es decir, el principio constitucional al que se deben de aplicar son las legislaturas. Los alcaldes están en plan de emergencia para completar la nómina cada quincena. Y obviamente... Y presionados por la cuestión de recaudar más, ¿no? Los mexicanos estamos en un constante bombardeo de obligaciones fiscales que no dejan estabilizar el nivel de vida de los gobernados en su mayoría. Eso implica que se inhiba la captación de recursos, es decir, hay muchísimo rezago en materia de cobro de impuestos, pero precisamente porque están desvinculados de los principios de equidad y de proporcionalidad, es decir, estamos pagando situaciones que son completamente injustas. Un claro ejemplo es eso del derecho de alumbrado público, que 12 estados no lo aplican, pero 20 sí. Entonces eso implica una alarma para efecto de que la sociedad empiece a comprender realmente cuál es la naturaleza de los impuestos conforme al 31 fracción cuarta. Y lo peor es que te cobran ese porcentaje de tu consumo de energía eléctrica y ni siquiera tienes una luminaria fuera de tu casa. ¿Así es? No. Por eso se hace inequitativo y aparte no es proporcional, pero lo más importante es de que no se está gravando respecto a lo que yo debo de pagar el alumbrado público, sino que lo que se está gravando es el consumo que estoy utilizando en mi vivienda para que el ayuntamiento, el municipio, vía Comisión Federal de Electricidad, nos retenga ese porcentaje en materia de un impuesto que es completamente fuera del contexto. Mira, la gente está pidiendo justicia. Desgraciadamente, las autoridades no oyen el reclamo y las autoridades deberían empezar por aplicar la proporcionalidad y equidad en los impuestos prediales, en inmuebles y en construcción. Mientras no se haga así, estamos sobre un barril de pólvora. Lamentablemente. Licenciado Solares, muchísimas gracias por estar con nosotros. Paco, encantado de estar contigo. Buenas noches. Muy buenas noches. Licenciado gracias, Paco, muy amable. Muy buenas noches. Buenas noches. Impuestos prediales, lo que pagamos por agua, lo que pagamos incluso por el alumbrado público, se fija al arbitrio de los ayuntamientos, sin criterios técnicos. De eso platicamos hoy con los expertos. Pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas noches.